Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este Fuerza de la Unión, una de la sociedad democrática, para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier tipo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país, y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. A la ya compleja situación que tiene nuestra ciudad y nuestro país se agregan las contingencias generadas por apenas una lluvia como la del día de ayer. Ciertamente han habido numerosos reportes de contingencias, por lo menos en el área de la Gran Caracas, y algunos de ellos afectan acá en Radio Caracas Radio, que ya tenemos el problema del transmisor, dañado por los efectos de un rayo desde el pasado sábado, y bueno, los estragos generados por el aguacero afectaron en la madrugada de hoy también las líneas telefónicas. Sin embargo, bueno, aquí estamos cumpliendo con nuestro trabajo, junto con toda la emisora, haciendo lo que RCR sabe hacer, que es llevar información de calidad a la ciudadanía. Nuestra madrugada de este viernes 5 de octubre empieza con una noticia jubilosa y una noticia luctuosa. La noticia jubilosa es que nuestros colegas de Efecto Cocuyo se alzaron con el premio Gabriel García Márquez al periodismo latinoamericano por su destreza, habilidad, eficiencia, honestidad en la cobertura de la dura realidad venezolana, sobre todo las protestas del año 2017. Repito, nuestros colegas de Efecto Cocuyo se hicieron acreedores al premio Gabriel García Márquez de periodismo latinoamericano. Esa es la noticia que nos alegra. Hay otra noticia que nos mueve más bien a la solidaridad ante el dolor. Ha muerto la madre del poeta Leonardo Padrón. Leonardo le dedicó estas sentidas palabras a su señora madre. Hoy me toca escribirle el adiós a mi mamá y se me atascan las palabras, se me rompen, no me sirven de mucho. La muerte siempre es una noticia que quema. Se llamaba Elba Bastardo y fue la primera patria que tuve. Le agradezco la vida, nada menos. Le agradezco tanta vigilia, tanta devoción. A fin de cuentas, fui su único hijo, su único insomnio. Admiré su manera de lidiar con las paredes demasiado altas, su temple de mujer en soledad. Me dibujó el camino con un esmero sobrenatural. Siempre me conmovió su oficio, trabajo social. Gente que se gradúa en una universidad para luego dispensar el bien a los demás. Ella me amó sin tregua, sin reloj en el corazón. Y gratitud no tiene alfabeto que la nombre en toda su dimensión. No le gustaban las fotos, prefería los abrazos. Pero hoy asomo esta imagen donde triunfa, tan dulce y puntual su sonrisa. Hoy me duele que se vaya, me duele más aún no poder despedirla. Soy otro venezolano más en la estadística, otro más que no puede enterrar a sus muertos porque los mastines del dictador se lo impiden. El afuera es también una cárcel, y eso lo saben los depredadores, lo disfrutan. Entonces, que se imponga la memoria. Toca invocar los recuerdos de una vida entera. Toca agradecer tanta entrega, tanto cuidarme de ese sobresalto de existencia. Te amo, mami. ¿Sabes? Soy yo el que te dice, Dios te bendiga. Estas son las palabras cuando el poeta despide a su señora madre, Elba Bastardo. Como todos sabemos,
se encuentra fuera del país y la complejas circunstancias que vivimos los venezolanos, un régimen que le quita y le pone y anula pasaportes, etcétera, y persigue, impide cosas como estas, naturales, como acompañar a un familiar, imagínense ustedes, a una madre, a su enamorada. Nuestra palabra de pésame a nuestro hermano, nuestro amigo Leonardo Pardón, y que sepa que está contando con nuestra solidaridad activa y con el respeto que siempre hemos tenido, que siempre hemos tenido. Regresemos entonces a lo noticioso. Se reúne la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los representantes de organizaciones no gubernamentales siguen presentando allá en Boulder, Colorado, que se reúne esta instancia, una cada vez más contundente suma de pruebas sobre lo que es la expresión masiva de los derechos humanos. Se presenta el carnet de la patria como una extensión y proyección de la lista Tascón. Todo eso y mucho más se está ventilando allá. Ya está la gente de Una Ventana a la Libertad y la gente del Observatorio Venezolano de Prisiones presentando la dantesca situación de las cárceles venezolanas, entre muchos otros temas. La respuesta del gobierno a través de un personaje llamado Larry DeBoe hijo, subrayo yo, y conozco al padre. Mis saludos y mi respeto. Larry DeBoe hijo es el representante del Estado venezolano en materia de derechos humanos y presentó allá unas fotos diciendo que nuestro diputado Juan Requesens está muy bien, chico, está en unas excelentes condiciones, casi que en un parque temático, ¿no? Hoy esta noticia es primera plana en el pasquín oficialista Últimas Noticias. Lo que no dice Últimas Noticias es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene años exigiendo que sus funcionarios, sus investigadores puedan venir al país para sobre el terreno hacer una evaluación directa de esta situación y el gobierno no lo permite. Eso no lo dice Últimas Noticias. Tenemos en línea a Mariela Ramírez. Mariela Ramírez es de la Alianza Venezolana en Protesta Pacífica y del movimiento Dale Letra. Sobre este tema, sobre el tema de los derechos humanos, Mariela tiene una información importante que darnos a todos los venezolanos. Mariela, muy buenos días, te escuchamos. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Buenos días, Chugo. Gracias por la invitación y buenos días también a todos los oyentes madrugadores. Efectivamente, Chugo, mañana estaremos en la Plaza Orión de Chacaíto para realizar una caminata hasta el PNUD, un grupo de ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales y políticos que estamos comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales en el país. A través de esta acción queremos exigirle al Estado venezolano, por una parte, el cumplimiento de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas de fecha 27 de septiembre, que insta al gobierno a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos. Y por la otra, queremos demandarle también la aceptación de la asistencia humanitaria a fin de hacer frente a la escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos, y detener así el éxodo masivo de compatriotas enfermos y hambrientos que se ven obligados a abandonar el país para sobrevivir. Consideramos que tanto el Consejo de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de ayer ha solicitado esta visita, y estas visitas son necesarias puesto que el país debe reconocer y asumir la verdad para dar respuestas acertadas y asistencia, y por tanto autorizar tanto la visita solicitada por la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos permitirá que se hagan informes sobre la situación venezolana de manera imparcial, no selectiva, sin sesgo, con acceso a todos los actores, que dé como resultado un informe que goce de credibilidad en Venezuela y el mundo, y que por tanto sea una herramienta para la búsqueda de soluciones. Mañana contaremos con la presencia de los representantes de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional
así como de diversos líderes políticos que nos acompañarán a los ciudadanos en esta manifestación, construyendo la unión necesaria entre los ciudadanos y sus representantes en esta lucha por la restitución del Estado de Derecho, ya que todos somos necesarios para enviar al país, tanto a los venezolanos que estamos dentro y fuera del país, que las fuerzas democráticas seguimos de pie, estamos comprometidos con producir el cambio necesario en la conducción del país para la garantía plena de los derechos fundamentales y el bienestar colectivo, Chugo. Mariela, estamos conversando. Mariela es voz en toda la letra. Es integrante de la Alianza en Protesta Pacífica. Repítenos, por favor, la hora, el lugar de encuentro y el destino de esta caminata. Nos vamos a encontrar a partir de las 9:30 de la mañana en la Plaza Brión de Chacaíto para realizar una caminata hacia el PNUD, que está ubicado en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de los Palos Grandes. Te agradecemos altamente que hayas utilizado esta humilde ventana para difundir esta información que es vital. El tema de los derechos humanos ya se sabe, no es una bandera política, no es una consigna partidista, no es un tema de la acción antigobierno o pro-gobierno. Es, como su nombre lo indica, la reivindicación de los derechos de las personas, de los derechos fundamentales de la persona humana. En nuestro país, tales derechos son agredidos en forma sistemática y feroz. En estos momentos, repito, está reunida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí se sigue sustanciando el expediente del caso Venezuela. Hay que recordar que durante muchísimo tiempo los factores de eso que algunos llaman todavía la izquierda se refugiaban en los vericuetos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar los estragos y las agresiones perpetradas por las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, o de los regímenes derechistas que asolaron Centroamérica durante cierto tiempo. Pero cuando esos grupos y esos movimientos llegaron al poder, y estoy hablando en primer lugar del caso venezolano, estoy hablando en primer lugar de nuestro propio país, cuando elementos de esa afiliación ideológico y partidista llegaron al poder, lo primero que hicieron fue tratar de salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para evitar la Contraloría, para evitar el control de el Sistema Interamericano sobre ese tema crucial, que es necesario que yo lo recuerde. Los derechos humanos no tienen fronteras. Ese cuento allí de la soberanía, de que nosotros, que no se metan, que nosotros vemos cómo hacemos con esta cosa y tal y cual, cuando lo dice el gobierno es algo así como que yo tengo el derecho a torturar, a asesinar, a perseguir, a discriminar, a execrar a mis ciudadanos, que no se meta nadie. No, ¿vale? Los derechos humanos son universales y de esta manera son vigilados y de esta manera es pertinente que se produzca esta denuncia. Mariela Ramírez nos invita entonces no solamente a tomar conciencia de esto, no solamente nos transmite la información, sino además nos convoca a actuar. Mañana, 9 de la mañana, Plaza Brión, Chacaíto, una acción concreta en la que todos podemos participar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a tocar ahora el tema laboral.
Ustedes saben, hay una discusión en los movimientos sindicales autónomos del país a propósito de cuál debe ser la ruta a seguir. Esta discusión la hemos seguido atentamente desde acá, desde la Fuerza de la Unión. Hemos escuchado los criterios de Froilán Barrios, por ejemplo. Hemos escuchado los criterios de Marlene Sifontes, por ejemplo. Hemos escuchado el criterio importantísimo de los heroicos luchadores que están en el sector salud, que ha sido la vanguardia de la lucha social en los últimos tiempos en Venezuela, en voz de Pablo Zambrano. Todos ellos han alertado sobre lo siguiente: en este momento la lucha en defensa de la contratación colectiva, la lucha en denuncia de las tablas salariales del paquetazo de Maduro, esa lucha une a todo el mundo, une a los trabajadores del sector público y a los trabajadores del sector privado, une a los jubilados y a los activos, une incluso a los chavistas y a los opositores. Todo el mundo se siente convocado y se siente expresado en la lucha contra la política salarial del paquetazo rojo y en defensa de la contratación colectiva vulnerada por ese mismo paquetazo. En cambio, si unas personas con muy buena intención, por cierto, pero sin ningún control orgánico de ningún sindicato importante, empiezan a hablar de una huelga general bajo la consigna de fuera Maduro ya, vete Maduro ya, entonces nos disponemos a que se repitan situaciones como las del pasado reciente, donde la lucha se transformó en una lucha de todo el país contra el gobierno, sino de una vanguardia contra la otra, y como aquella vanguardia tiene armas e instituciones, ya sabemos cómo terminan esas cosas. Por eso seguimos buscando criterio que tenga relación orgánica con el movimiento obrero, para que nos den luces sobre lo que está pasando en este momento en este país. Tenemos en línea a José Luis Alcócer. José Luis Alcócer es secretario ejecutivo y vocero del movimiento Unidad Matancera en Sidor, una de las empresas básicas fundamentales antes, por supuesto, de que este gobierno, el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro, destruyera nuestras empresas básicas. Y también tenemos en línea a José Bodas. José Bodas es el secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Es decir, no son opinadores, son actores fundamentales del proceso de lucha laboral y social en nuestro país. Empecemos desde Guayana. José Luis, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué está pasando en Guayana? ¿Qué está pasando en materia de la lucha social, de la lucha obrera en Guayana? ¿Cuáles son, en opinión de ustedes, las prioridades y cuál es la visión acerca del futuro inmediato que tienen de esta lucha? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Chugo. Gracias por la oportunidad de expresarme a través de este medio. Ya van 35 días consecutivos con los trabajadores de Guayana en la calle. ¿Y qué fue lo que movió toda la fibra laboral en el sur del país? Bueno, el decreto prácticamente de Nicolás Maduro, que es el máximo empleador, es el patrón mayor en Venezuela, de abolir el tabulador de cargo de todas las contrataciones colectivas. El tabulador de cargo, para que quienes nos están escuchando, es un manual que le da el valor a cada cargo de cualquier empresa y que se construye a través de un análisis de los conocimientos, habilidades, destreza, preparación académica, trayectoria de los trabajadores, y en la medida en que el trabajador va adquiriendo todos esos atributos, bueno, va adquiriendo también un peso en su salario, y eso es lo que le permite la calidad de vida. Bueno, este gobierno de un plumazo pretende eliminar más de 50 años de conquistas laborales, y eso, por supuesto, ha unido, como tú dices, a todo el mundo, rojos, azules, de todos los colores, porque eso afecta directamente al bolsillo y el estómago de la gente. Solamente están, vamos a decir, los más cercanos al gobierno tratando de imponer con unos discursos que pudiera parecer agradables cuando hablan de la igualdad, pero debo adelantarte que este es un plan preconcebido que ya estaba en el Plan Guayana 2009
2019, cuando comenzaban a hablar del salario social, del salario único, de la igualdad. Ahora, ¿qué estímulo? ¿Qué es lo que se preguntan los trabajadores? ¿Qué estímulo puede tener un profesional o alguien en prepararse, en hacer una especialización, una maestría, si el salario va a ser el mismo? Porque desde el año 2009-2010, eso lo tenemos en los documentos del Plan Guayana 2009-2019, ya comenzaban a decir los más conspicuos dirigentes del chavismo cuando hablaban de los consejos de trabajadores, que eran quienes iban a regir, porque hasta la eliminación de los sindicatos están expresados allí. Allí dice que en socialismo no cabe los sindicatos porque son elementos de confrontación y ellos necesitan elementos de conciliación, como son los consejos de trabajadores. Eso, en este momento, tienen plena efervescencia a los trabajadores de Guayana. No hay distingo y se han unido solamente una pequeña minoría, que son los voceros que envía Piñata, el ministro del Trabajo, el propio Nicolás Maduro y toda la cúpula gubernamental. Hoy continúan los trabajadores de Guayana en la calle, reclamando sus beneficios laborales y sus conquistas que ha costado sangre, sudor, lágrimas y hasta desaparecidos en el tiempo, porque cada cláusula de una convención colectiva tiene su historia, tiene sus luchas, son instituciones pues que nos hemos ganado los trabajadores durante muchos años, Chugo. Esta imagen, esta panorámica de lo que son las luchas reales de los trabajadores reales que están fajados en defensa de sus beneficios y sus reivindicaciones. Yo le ruego a mis oyentes no olvidar las declaraciones que ayer nos dio acá el profesor Amalio Belmonte, secretario del Consejo Universitario de la UCB, donde nos explicaba cómo precisamente esta política salarial del gobierno, al eliminar el reconocimiento salarial a la experiencia y al conocimiento, entonces le quita estímulo a eso y promueve, esta situación absurda en la cual un trabajador no calificado gana lo mismo que un trabajador muy calificado, en la cual un bachaquero gana muchísimo más que un trabajador de alta calificación, promoviendo de esa manera la malandrocracia, que parece ser efectivamente el sueño de esto que algunos llaman socialismo del siglo XXI. Escuchemos ahora lo que nos tiene que decir José Bodas. Yo quiero recordarles que en este programa, precisamente hace ya bastante tiempo, referíamos cómo la mayoría de los trabajadores petroleros querían un cambio en la Federación Única de Trabajadores Petroleros, y no se hicieron las elecciones cuando era menester, cuando era legal y obligatorio hacerlo. El gobierno, en complicidad con el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Trabajo, retrasó las elecciones en la Federación Única de Trabajadores de Venezuela, de Trabajadores Petroleros de Venezuela, y mientras tanto fueron adulterando el marco electoral, el canon electoral, dándole credenciales a quien no era en realidad trabajador de la industria e incorporando a trabajadores a la industria simplemente para votar, dándole la ficha blanca simplemente para que fueran a votar por el candidato oficialista. Así fue como evitaron que José Bodas fuera presidente de la Federación Única de Trabajadores de Venezuela, pero resulta que José Bodas, por decisión de los trabajadores, quedó como secretario general de esta federación y desde allí ha dado una muy importante lucha y lo tenemos en línea en este momento. José, un abrazo, hermano, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué está pasando en la industria petrolera? ¿Qué está pasando concretamente allá en Anzoátegui, donde tú estás? ¿Y cuál es tu visión de lo que debe ser el marco de estas luchas? Te escuchamos. Sí, muy buenos días, Chugo. Gracias una vez más por esta oportunidad que le das a los trabajadores petroleros. Efectivamente, Chugo, aquí vemos en el estado de Anzoátegui que se ha presentado en las 2 últimas semanas movilizaciones y lucha de todos los días de los trabajadores petroleros. Venimos de anteayer, una marcha en José, ayer en el condominio de José,
José, en el estado Anzoátegui, en el norte del estado Anzoátegui, anteayer, una gran marcha multitudinaria de aproximadamente 2.000 trabajadores, tanto que convocó la coalición intergremial y sindical del estado Anzoátegui, que la conforma los trabajadores de salud, Cantebé, eléctrico, petrolero, los trabajadores del cemento, Conferri, Bolipuerto del estado Anzoátegui, Hidrocaribe, y bueno, ahí demostramos la fuerza de la clase trabajadora y sobre todo decirle al gobierno nacional que la clase trabajadora de pie no está dispuesta a entregar las convenciones colectivas, no está dispuesta a aceptar salarios de hambre que reducen a los trabajadores a condición de semi-esclavitud. Y en concreto, Chugo, estamos hablando de que el gobierno nacional pretende legalizar el hambre en Venezuela con un salario que significa menos de $1 diario. En lo concreto, vemos como el gobierno nacional está aplicando un paquetazo, neoliberal, un paquetazo capitalista, que en concreto vemos cómo el gobierno nacional le elimina el pago de impuestos a los importadores de este país, le elimina el pago de impuestos a las transnacionales petroleras y a PDVSA, y cómo nos aumenta el IVA de un 12% a un 16%. Esto es una situación inaceptable. Vemos cómo los productos, los alimentos están hoy en Venezuela totalmente liberados, y no es que están a precios internacionales, como ha anunciado el gobierno nacional, que va a liberar la gasolina a precios internacionales. Es que ya están liberados todos los alimentos, y aquí en Venezuela están más caros que a precios internacionales. Y sin embargo, el gobierno pretende, con una tabla salarial, de tener un techo de 2,5 salarios. Esto es inaceptable. Es por eso que los trabajadores petroleros se están movilizando, es por eso que estamos llamando a la conformación de coaliciones, de coordinación de las luchas a nivel nacional en todos los estados, para unir a todos los que estamos luchando, a unirnos a ese gremio de la salud que tiene más de 94 días de lucha en este país. Esa es la intención, a unirnos a los cementeros, a unirnos a las empresas básicas de Guayana. Aquí la clase trabajadora tiene que unirse y salir de forma independiente, autónoma. Y si es cierto que tenemos que denunciar al gobierno nacional, que tiene esta política de querer destruir el movimiento sindical, de querer destruir la autonomía, también tenemos que denunciar a esa dirigencia sindical que ellos mismos se llaman rojitos, funcionales al patrono, funcionales al gobierno, que encabeza Will Rangel y toda esa dirigencia que no tiene nada que ver con la clase trabajadora, que mientras la clase trabajadora se está movilizando, mientras la clase trabajadora está defendiendo las convenciones colectivas, y aquí no hay ninguna discriminación a lo largo y ancho del estado Anzoátegui, a lo largo y ancho de Venezuela, en el estado Zulia, en el complejo refinador Paraguaná, en Jusepín, en Monaga, en Temblador y Morichar, en el estado Monaga, en el Petrosuata, en lo que era Petrosuata, que ahora es Petro San Félix, Petro Cedeño, Petropiar, Sinovenza, en los trabajadores, las Petro Quiriquiri, los Petro Monagas, los trabajadores están movilizados exigiendo que se respete la convención colectiva y el salario, porque como dicen los compañeros, hoy en esta mañana tenemos una asamblea, estamos llegando acá a Refinería Puerto La Cruz, en donde los trabajadores de Refinería Puerto La Cruz tienen una consigna que solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora. Por eso nosotros estamos llamando a los trabajadores, a todos los trabajadores, a constituir una coordinación de lucha, de movilización intergremial y sindical a nivel nacional, para que nos movilicemos. Y qué bueno sería, Chugo, una marcha en Caracas de todos los que luchamos, de la clase trabajadora, para decirle al gobierno nacional basta de salario de hambre, que reduce a los trabajadores a condición de esclavitud. Ha comenzado las clases,
y los trabajadores petroleros, como la mayoría de los trabajadores, para no decir la totalidad de los trabajadores, nuestros hijos no pueden en muchos casos ir porque no se les ha comprado el uniforme, porque no tienen calzado, porque no tienen comida para ir a la escuela. Esa es la realidad que estamos viendo. La realidad es que los trabajadores petroleros hasta ahora no tienen aumento, lo que le están pagando de entre 30 y 100 bolívares soberanos semanal, y de los adelantos que hace el gobierno nacional de 460 y 480 bolívares soberanos, es lo que nos han cancelado. Esto no alcanza. Por eso es que estamos en la calle, por eso le estamos diciendo al gobierno nacional que estamos construyendo este movimiento, porque no vamos a reducirnos a condición de semiesclavitud y no vamos a entregar las convenciones colectivas, la autonomía del movimiento sindical y los derechos de los trabajadores. Y para denunciar la estafa que este gobierno, que dice que es obrerista y es un gobierno que persigue a los trabajadores, tenemos el caso de Ronnie Álvarez, un trabajador de Ferro Minera, que está detenido, más de 7 años detenido, no le hacen juicio y se le acusa de un crimen que no cometió, y las persecuciones que hay a lo largo y ancho con los que lucha, la criminalización a la lucha y sobre todo la entrega a las transnacionales de petróleo, del arco minero, de a los importadores de no cobrar impuestos, de no discutir convenciones colectivas, de destruir y pretender destruir la autonomía y el movimiento sindical como herramienta de lucha de la clase trabajadora. Sin lugar a dudas, estos son medidas del paquetazo económico hambriador del estado en que se encuentran los hospitales, la falta de medicamentos, la falta de alimentos. Es por eso que se están movilizando los trabajadores. Tenemos problemas en la comunicación finalmente con nuestro amigo José Bodas. Sin embargo, creo que lo fundamental de su planteamiento se escuchó con claridad. José Bodas, secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, diciéndonos cómo para ellos la prioridad efectivamente es la defensa de la contratación colectiva, es la defensa y reivindicación del salario. Algunos, cuando escuchan que alguien como José Bodas o como Pablo Zambrano denuncian que el gobierno está planteando una nueva esclavitud, creen que este dirigente está exagerando. Yo explico, porque yo hablo con ellos y trabajo con ellos y lucho con ellos a diario y he participado en sus debates. Explico, señores, cuando tú trabajas prácticamente para adquirir comida, es lo único para que te alcanza el salario, y en realidad no te alcanza para adquirir la comida que necesitas, sino apenas aquella indispensable para sobrevivir, y a veces ni eso. Cuando estás en esa condición, entonces eso efectivamente es trabajo esclavo. A eso es a lo que nos ha llevado la política económica, la política laboral, la política salarial de este gobierno, que, como bien dice José Luis Alcócer, no solamente no es un presidente obrero, en realidad es el patrono de este país, el patrono más importante de este país y el patrono más despiadado en cuanto a la destrucción del poder adquisitivo de sus trabajadores. Era la voz de José Luis Alcócer, entonces, desde Matanzas, en Sidor, y de José Luis Bodas, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Repito, no se trata de activistas políticos, activistas partidistas que quieren llevar su planteamiento, legítimamente, por cierto, desde una asamblea, desde una universidad. No. Son trabajadores en lucha, ¿no? Que nadie diga que es que, no, es que ellos no quieren hacer la huelga general. No, chicos, ya ustedes escucharon. En Guayana tienen más de 35 días en la calle. En Anzoátegui, más o menos la misma cantidad de tiempo. Y en este instante nos está hablando José Bodas desde el portón de una empresa, en la calle, trabajando. Dígame Pablo Zambrano y los suyos, que tienen más de 95 días en conflicto. Ahora, ellos están diciendo, el conflicto es este. Este es el conflicto que suma, el que puede incorporar a las mayorías en función de esta lucha, que finalmente, de efecto, es una lucha contra el gobierno, porque es contra su política, pero sumando a todos los descontentos. Lo hemos dicho acá, lo repetimos, aquí no podemos caer en peines y volvernos a poner a pelear los radicales de aquí contra los radicales de allá. No, esta lucha es una lucha de todos los hambriados contra el gobierno hambriador.
Esa es la manera de plantear las cosas que nos puede conducir a la victoria. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la... Y si bien la unidad social y sindical es muy importante, es también muy importante destacar que estas plataformas de unidad de acción, además de lo gremial, además de lo sindical, deben incorporar lo comunitario, porque ¿dónde viven los trabajadores? Y la comunidad es el lugar que padece la degradación de los servicios públicos, la agresión permanente contra el ciudadano y sus condiciones de vida. Hace pocos días estuvimos nosotros en la parroquia del Valle, concretamente con los vecinos de la organización Alberto Rabel. En realidad estábamos en un taller que promovió Radar de los Barrios junto con Reporte Ya sobre manejo de redes parte de los activistas ciudadanos. Al salir de ese taller nos llevaron los vecinos a un espectáculo dantesco. Hace muchísimos meses el gobierno prometió renovar el acueducto de la parroquia del Valle. Dejaron los trabajos a medio camino. Los tubos con que iban a ampliar el acueducto ahora son una especie de hotel de indigentes. Duermen allá adentro. Más atrás de ese hotel de indigentes queda la cocina de ese hotel, donde esos ciudadanos que tienen el asfalto como calle, o como vivienda, perdón, cocinan los perros y los gatos, no solamente los callejeros, sino mascotas que se les cuide también allí. Si eso suena duro, debo decirles que en todo el medio de la avenida que está entre la organización Alberto Rabel y el centro comercial del Valle hay un hueco gigantesco, un hueco donde hace pocos días cayó un camión entero. Bueno, ayer hubo un nuevo accidente allí. Tenemos en línea a Alonso Becerra para que nos dé detalles. Alonso, muy buenos días. Escuchamos. ¿Aló? Radio. Resulta que Radio Caracas Radio es el número de emergencia de las comunidades, de los vecinos, de los trabajadores. Y ciertamente tiene razón Chugo Torrealba cuando dice que deben haber problemas que nos deben unir a todos los venezolanos. En este caso, fíjense ustedes, la audiencia, anoche a las 7:15, cuando caía el cordonazo de San Francisco, porque fue sendo aguacero el que cayó. Un señor venía conduciendo su vehículo y no vio señalización porque no la hay y cayó su vehículo dentro del hueco del cráter en el que tú transmitiste un programa, un espacio en tu red para que la audiencia y tus seguidores conocieran de esa situación por la que estamos atravesando los vecinos de la organización Alberto Rabel y en general los conductores de la parroquia del Valle. En la calle Ali Primera, una obra paralizada que fue iniciada en el 2012, reflejada en los medios de comunicación, retomada en el 2016, vuelta a paralizar, fue retomada nuevamente ahora en febrero del 2018 en la víspera de las elecciones como oferta de gobierno y la volvieron a paralizar en julio. Esto está full de escombros, calles rotas con mega huecos, materiales de construcción,
tubos, todavía los tubos están en la acera obstruyendo el paso peatonal. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y afortunadamente el conductor salió ileso del accidente, pero no es eso, es que ¿dónde está la Contraloría General de la República? Que no hace seguimiento, al menos la Contraloría General de la República, más la municipal, la distrital, el gobierno nacional, las autoridades de Hidrocapital, el Ministerio de Agua. ¿Qué pasa? Que no hacen nada. Eso se dio a conocer a través, valga la cuña, para Televen, para Globovisión, para el Universal, para nuestro diputado Ceguera, que también hizo el mismo trabajo que viene haciendo Chugo Torrealba, dirigencia, luchador social en beneficio de las comunidades. No hay, aquí en el Valle no tenemos señal abierta de Radio Caracas Radio, y creo que en toda Venezuela, porque no hemos podido resolver esa situación. Tampoco tenemos televisión por cable en el Valle, y necesitamos los vecinos estar informados de todo lo que acontece aquí en el Valle y en el país. Hace falta, los medios de comunicación son vitales para, como en el caso de anoche, dar a conocer la problemática que vivimos ayer los vecinos de la urbanización Alberto Rabel con este accidente vial, que ya no es el primero, ya van 3 o 4 accidentes que han ocurrido por negligencia de quienes tienen la obligación de culminar esa obra iniciada desde el 2012. Buenos días. Buenos días, Alonso. Tu reporte ciudadano. Ahora, no vaya a pensar usted que esta situación de precariedad sistémica afecta únicamente a los sectores populares. Acá se ha producido una ranchificación de lo que es la cuadrícula urbana convencional. Incluso desde espacios de clase media hay un severo deterioro de la estructura y rendimiento de los servicios públicos. Vamos a hablar de inmediato ahora con María de los Ángeles Martín. María de los Ángeles, muy buenos días. ¿Cuál es la situación que afecta a tu comunidad y dinos exactamente desde dónde nos llaman? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Te estaba llamando desde Colina y Bellomonte. Aquí tenemos 2 problemas muy graves. Uno de ellos es el agua, otro es el transporte. Comenzamos con el agua. Aquí en la calle Orinoco hay una tanquilla que está tapada de hace mucho tiempo, y cada 3 o 4 horas esa tanquilla se sale y corre por toda la calle, que es la Orinoco, Guaire y Suapure. Eso se va filtrando y no es así, es una calle muy transitada porque apenas como a 50, 60 metros está la embajada americana y hay un colegio. Y esa embajada utiliza ese colegio para subir a sus niños. Y pasan unas camionotas tremendas que pasan a velocidades fuertes y salpican el agua, que incluso entran en las casas. El mal olor que tenemos aquí es fuertísimo, ¿no? Y aparte de eso se está filtrando y se hacen unos huecos tremendos que incluso el supermercado Unicasa le cuesta cruzar la calle con las carruchas cargado de comida. Ese agua se está filtrando y ha creado una alcantarilla que está tapada y hubo un derrumbe en la montaña. Y no es eso todo, sino que se está cayendo también la calle Suapure. En cualquier momento se cae por la filtración. Tenemos una oficina de Hidrocapital, pero aquí no ha hecho nada. Estamos tratando de cerrar la calle para poder protestar a ver si el alcalde o Hidrocapital o alguien nos escuche. Aquí, aparte de todo eso, hay una señora que tiene 2 multas, una de Hidrocapital y otra de la alcaldía, por haber hecho una toma ilegal. Y todo el día suelta agua y agua de día y de noche. Y todo eso se está filtrando. Aparte va a haber una epidemia porque de noche tú estás durmiendo y sientes el olor del agua sucia que cae por la calle. Y eso está deteriorando la calle y está deteriorando todo. El otro problema que tenemos es el transporte. No tenemos transporte. Tenemos que bajar o bien caminando o bien pagar unos carritos que le llaman rapidito, que cobran 50 soberanos. Los entre semana, y los fines de semana 150 o 200, según lo que a ellos les provoque. Aquí hay niños que van al colegio y no pueden bajar porque no hay transporte, no hay nada. Y hay personas de la tercera edad que están aquí trancados, están aquí como te diría yo, como secuestrados, porque no hay transporte. La única manera es bajar caminando desde aquí, desde donde está el supermercado Unicasa,
hasta la embajada americana y ahí agarrar la camioneta que va a Chacaíto. De otra manera no tenemos cómo salir de aquí de Colina de Bellomonte. Ese es el problema que tenemos aquí. Y llamamos a la alcaldía y vino la alcaldía y dijo que no tenían dinero, que no tenían presupuesto, que no tenían nada y que lo máximo que nos podían ofrecer era una perrera. Nosotros no somos animales, somos venezolanos y vivimos en este país y hemos pagado impuestos. Entonces no nos merecemos ese trato. Este gobierno no nos quiere, él no quiere a Venezuela, él solamente quiere su satisfacción de ser presidente, ¿me entiende? Entonces él tiene que hacer algo, para eso está en el cargo, él es el presidente de Venezuela, no es el presidente de Miraflores. Eso es lo que nos está pasando, Chu. Por eso estamos recurriendo a ti, tú que eres una persona que estás dedicado a tu país, que lo quieres, que te dedicas a él, que estás todos los días en la calle, para que por favor a ver si Hidrocapital o la alcaldía o alguien vienen a ver lo que está sucediendo, porque si no vamos a cerrar las calles y va a ser peor. María de los Ángeles, un orden siempre será esta humilde tribuna como megáfono de tarima para tu reclamo. El llamado entonces, por supuesto, Hidrocapital, ahora que existe aguas, bueno, señores del ministerio, utilicen este cargo no solamente para poder asistir a las reuniones del gabinete, sino para hacer algo por la población. A los amigos de la alcaldía les recuerdo que su trabajo no consiste simplemente en decir si tienes o no recursos para determinadas cosas. Si no tienes recursos, tu trabajo consiste en organizar, liderar y apoyar la lucha de los vecinos. Porque uno elige un alcalde no simplemente para que sea un conserje, sino para que sea también vocero y líder de la lucha de los vecinos en la reivindicación de sus derechos. Entonces, debo explicar la razón por la cual hacemos esta conexión tanto con Alonso Becerra en el Valle como con María de los Ángeles Martín en Colinas de Bellomonte. Y por cierto, este no es un problema exclusivamente caraqueño. Potrerito, por ejemplo, en los Altos Mirandinos, tiene semanas sin agua y es un drama terrible. Valencia, por ejemplo, la capital del estado Carabobo, que tiene un gobernador que ahora al parecer aspira a ser vicepresidente de la República. Bueno, Valencia tiene semanas sin una gota del vital líquido. Ya el agua en Valencia es una calamidad cuando la había, por su escasísima calidad, por el tema de la contaminación del embalse Pao Cachinche. Bueno, ahora no hay ni siquiera el agua sucia que tenían. Es una cosa muy grave. Pero repito, ¿por qué ponemos al aire estos reclamos, uno desde el Valle y otro desde Colinas de Bellomonte? Bueno, por lo siguiente, ¿vale? Cuando empezó este desgobierno, por allá, por el año 99-2000, ¿qué era lo que se planteaba desde el punto de vista de una política de vivienda que tuviese responsabilidad social, que tuviese pertinencia social y pertinencia política? ¿Qué es lo que se planteaba en aquel momento? Yo recuerdo las palabras de los arquitectos Josefina Baldó y Federico Villanueva. Decían, es necesario desarrollar una política de Estado que rehabilite los barrios y que eleve la calidad de los servicios públicos y la calidad de vida en los barrios hasta lo que es hoy la calidad de vida y la calidad de los servicios que conoce la cuadrícula urbana convencional. Es decir, cómo poner a los barrios en la misma condición que están las zonas de clase media. Ese era básicamente el planteamiento para que nos entendamos clarito. Cómo elevar la deteriorada, depauperada red de servicios en los barrios, lo que es el tema del agua, lo que es el tema de la energía eléctrica, lo que es el tema de la vialidad sobre todo, al mismo nivel el tema del alumbrado público, al mismo nivel que en las zonas de clase media. Eso era el reto hace 18 años, 19 años. ¿Cuál es la realidad hoy? La realidad hoy es que sí se han igualado. La situación de los barrios se ha igualado con la situación de las urbanizaciones y la cuadrícula urbana, pero no porque los barrios hayan mejorado, sino porque se ha ranchificado el país, porque la cuadrícula urbana convencional se ha destruido, porque las urbanizaciones de clase media ya están igual o peor que cualquier barrio.
Chicos, no estoy hablando de ninguna cosa que ustedes no hayan visto. La Lagunita es uno de los barrios más peligrosos de Venezuela y hediondos además con el tema de las cloacas, para poner un ejemplo. Bueno, desde Colinas de Bellomonte, ahí mismito, en las cercanías de la Embajada Americana, cerca del Colegio Chávez, están escuchando ustedes esta señora diciendo a María de los Ángeles, diciéndonos, aquí la población está secuestrada. ¿Dónde pasaba eso? Mira, eso pasaba en Mario Briceño y Ragorri, en Catia, en la Catia Profunda. Eso pasaba allá en Nueva Tacagua, ¿no? Que por falta de transporte, una persona mayor o una familia sin recursos, bueno, podía pasar meses sin saber lo que era llegar hasta el bulevar de Catia. ¿Por qué? Porque no había transporte ni había con qué moverse. Pero ahora eso pasa en Colinas de Bellomonte, ¿qué te parece? O en la Lagunita, o en cualquier otro lugar que antes uno dijera, bueno, era un lugar que se caracterizaba por un estándar de vida medio o alto. Este es el resultado concreto de 20 años de esa desgracia que algunos llaman revolución. Nos hemos igualado, sí, por abajo, ¿no? No solamente no ha mejorado la condición de vida de los barrios, sino que ha empeorado y se ha deteriorado también la condición de los habitantes de la cuadrícula urbana convencional. Hoy, no solamente en materia de ingresos, donde más o menos el 80% de la población gana menos de $1 diario, no solamente en materia de ingresos, repito, sino en materia de tus condiciones concretas de existencia, los venezolanos estamos condenados todos a vivir en condiciones muy similares a las de un barrio marginal, cada vez, repito, cada vez más deteriorado. Y esto no es el resultado de la casualidad, no es el resultado de algún error procedimental, no, esto es una política de Estado. Estos tipos han sido consistentes y coherentes en eso, en destruir nuestra economía, pero también en destruir nuestras ciudades, destruir nuestro hábitat, destruir la infraestructura urbana que garantizaba un mínimo de calidad de vida. Que vayan a ofrecerle una perrera a los habitantes de Colinas de Bellomonte, creo que lo dice todo como ejemplo de a qué situación nos han traído. ¿La respuesta cuál tiene que ser? ¿Desesperanza? ¿Llanto? ¿Lloriqueo? No, la respuesta tiene que ser organización, movilización, lucha y victoria, nada más, pero tampoco nada menos. Muy buenos días, feliz fin de semana, nuestra condolencia reiterada a Leonardo Padrón por la pérdida de su madre, nuestra felicitación a los colegas de Efecto Cocuyo. Repito, el periodismo electrónico es la nueva épica del periodismo venezolano. Muy buenos días. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.